Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Igual, igual. ¿Dónde estás? Estoy en casa, este setting, así que ves, es el arreglo post pandemia para tener un poquitito de algo lindo para ver mientras atiendo, ahora que estoy atendiendo a tanta gente virtual con esto de la pandemia, que forzarnos a estos contextos y la verdad que ahora me sirve un montón, así que estoy en casa, en Estás en Buenos Buenos Aires. Aires. ¿En qué barrio Sí, estás? en San Isidro, en Ah, las afueras de Buenos Aires. qué lindo San Sí, Isidro. Muy lindo. sí. Bueno, déjame que te presente para que la gente te conozca. Tu nombre es Mariana Jacobs, eres psicóloga especializada en psicooncología y en cuidados paliativos. Hace más de 15 años acompañas a pacientes y familias que conviven con enfermedades oncológicas en los momentos finales de su vida. Autora de 2 libros, que son Lo que me enseñaron mis pacientes antes de morir y Volver a casa. Yo te quería preguntar, Mariana, ¿a qué se le llama cuidado paliativo y quiénes pueden gozar de ese privilegio o derecho según el país donde te encuentres? Exacto, muy bien. Es una importante aclaración. Los cuidados paliativos, en principio, son un derecho reconocido por la Organización Mundial de la Salud, son un derecho del que todos los seres humanos deberían gozar, es parte de lo que es el derecho universal a la salud, o sea que esto forma parte de los derechos universales. Luego hay que ver en cada país cómo está la legislación, ¿no?, de cada país, si está o no está reconocido dentro del marco de una ley. Y lo que los cuidados paliativos buscan es el acompañamiento integral, quiere decir no solo el acompañamiento desde lo médico, sino también desde lo psicológico, desde lo social y desde lo espiritual, a cualquier persona que esté transitando y conviviendo con una enfermedad amenazante para la vida. Esa enfermedad puede ser una enfermedad en las etapas finales de la enfermedad, los estadios finales, pero también puede ser una enfermedad crónica. A veces un error de concepción bastante frecuente que nos encontramos en cuidados paliativos es que la gente cree que los cuidados paliativos deben ser reservados para el último tramo de la vida, y esto no es así. La gente que trabaja en paliativos puede acompañar a una familia y un paciente durante todo el trayecto, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el tramo final, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿tu trabajo básicamente es físicamente en hospital o en casa de familia o en ambos? En mi caso en particular, yo he pasado por diferentes estadios. He tenido momentos en donde solo he trabajado en las casas, momentos en donde he trabajado solamente en hospitales y dentro de equipos adentro de hospitales, y mixtos. Normalmente, actualmente estoy haciendo acompañamientos fuera de los hospitales, en los domicilios, acompañando a las personas que están cuidando, a las familias y a las personas que están transitando lo que tiene que ver con el cuidado dentro del domicilio, pero en general, las personas que hacemos paliativos vamos hacia donde está la persona enferma, ¿no? Ya sea vamos al hospital si la persona está internada, porque puede haber momentos en el transcurso de su enfermedad que se atraviesan internaciones, aunque sea breves, entonces vamos hacia el hospital o vamos hacia el domicilio, ¿no? Lo que hacemos es acompañar a todo el núcleo de lo que llamamos la unidad paciente-familia, o sea que podemos acompañar tanto al paciente como a la familia. En el libro que publicas que se llama Volver a casa, presentas como una guía para acompañar el final de la vida. Y ahí Ujú. siento como que básicamente un mensaje esperanzador, como una mirada más espiritual, si tú quieres, sobre el tema de la muerte. Me gusta Ujú. mucho la portada que tienes como ese gusano que se transforma en mariposa y habla sobre el descansar con la confianza de que los que se van están volviendo a la casa, supongo que de donde vino, ¿no? La misma casa que lo vio nacer. Eh, ¿Qué puedes contarnos acerca de esta experiencia? Porque cuando uno escribe un libro, imagino, yo no he escrito ningún libro, pero imagino que uno tiene una necesidad, tiene un mensaje y tiene un final. ¿Qué es básicamente lo que te mueve para el libro? La verdad que siempre dije que este es un libro que quería escribir. Este es el segundo libro. El primer libro que yo escribí tiene que ver con historias de acompañamiento, pero el libro que yo realmente quería escribir es este segundo libro, que creo que es un libro muy necesario, porque uno de los problemas
más grandes que hay en torno al final de la vida es la desinformación. La gente no sabe qué necesita para acompañar, no sabe a dónde debería acompañar, no sabe cómo debería pedir ayuda, no sabe cómo manejarse en lo cotidiano con alguien que está enfermo y que tiene unas múltiples necesidades. Y este es un problema muy grande, la desinformación que hay. Entonces, el propósito de este libro es brindar pautas muy concretas y muy prácticas para cualquier persona, ya sea un familiar o alguien que está enfermo, acerca de qué esperar en el tramo de este momento de la vida. Cómo acompañar a alguien que está transitando una enfermedad, cuáles son las cosas que tenemos que priorizar, cuáles son las cosas que tenemos que evitar, qué deberíamos decirle a alguien en este tramo de la vida, qué deberíamos evitar decir. Hay muy poca información disponible, es increíble, ¿eh? Si uno piensa lo extraño que es que no haya esta información disponible, siendo algo que nos espera a todos. Es como, hay cientos de miles de libros escritos en torno a la maternidad y cómo recibir a la gente al Sí. mundo, y los pediatras y los cuidados en el embarazo y todo lo demás, algo que, por cierto, no vamos a vivir todos. Aquellas personas que elijan maternar lo vivirán, pero no todos vamos. Sin embargo, esto, que sí vamos a transitar todo, hay una ausencia absoluta de información. No me refiero a la información para profesionales. Información para profesionales hay mucho, pero hay muy poco escrito de guías concretas para familias que están transitando esto. Entonces, este era un libro para mí muy importante de escribir, porque quería acercar mi ayuda a todas aquellas personas a las que, por supuesto, yo no puedo recibir a todo el mundo en mi consejo, pero sí tengo pautas generales para poder ofrecer, para que la gente no se sienta sola y no se sienta perdida y no se sienta angustiada y falta de recursos, Bueno, eso que ¿no? decís es súper importante porque yo te puedo contar que la situación aquí en los Estados Unidos es que la gente termina en un home, porque Ujú. es un problema que la familia no puede afordar. Aquí la gente, time is money, ¿ok? O sea, todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene uno o dos trabajos. eh, Tener una persona, y ni siquiera hablemos de una enfermedad terminal como puede ser un enfermo de cáncer en una cama, sino que una enfermedad crónica, como vos decías, es, Absolutamente. bueno, ¿quién se va a ocupar de eso? ¿Cómo lo vamos Sí. a resolver? Entonces se reúnen los hermanos, empiezan a pensar que cómo vamos a resolver el tema de mamá o de papá si está sola, y se aborda desde un punto de vista económico. Ahí no hay Ujú, nada que tenga que ver con lo emocional y tratan como de sacarlo de la casa. Es muy triste, ujú. es muy Mm, triste. Yo sé que en lo- nuestros lo- países no es así, sí. entonces quiero que vos me cuentes un poco la experiencia. Mira, lo que te puedo decir en relación particularmente al caso de Estados Unidos es que hay dos cosas que son distintas. Una que tiene que ver con los cuidados paliativos, que es una atención de largo plazo que una persona puede recibir durante un montón de tiempo, que eso significa que tengo un médico, tengo un enfermero, tengo un social worker que me ayuda a tramitar todos los recursos que necesito, los insumos y demás. Eso es una cosa. Y otra cosa es hospice care. Hospice Care es 100% gratuito en Estados Unidos y está cubierto por Medicare y Medicaid, con lo cual esto es libre de costos, y eso, para acceder a Hospice Care, lo que se pide específicamente en Estados Unidos es una expectativa de vida con un margen de error bastante importante, pero una expectativa de vida aproximada de 6 meses, ¿no? Eso no significa que la persona, de hecho lo que muchas veces sucede, y esto me parece que es importante resaltar, es no solo recibir cuidados paliativos no es una sentencia de muerte, y no solo estar en hospice es una sentencia de muerte, sino que está demostrado científicamente en investigaciones que alguien que recibe cuidados paliativos y alguien que recibe hospice care vive más que alguien que no lo recibe. Entonces, esto es el primer punto. ¿Esto por qué te lo traigo, Laura? Por esto que vos decís que me parece muy importante, que es saber que primero, para cuidar a alguien y sobre todo crónicamente, uno necesita una comunidad, ¿no? Uno necesita una comunidad. ¿Eso qué significa? Yo podría tener a un familiar que esté intermitentemente internado, es lo que se llama respite care, en donde uno hace una internación para que la familia y los cuidadores descansen y luego esa persona vuelve al domicilio. Ahora, cuando vuelve al domicilio, sola no debería volver con el acompañamiento del sistema de salud, de médicos, de social workers o de nurses que nos acompañen en casa.
Entonces, hay un dispositivo desde la salud que está pensado para familias que, que acompañan en la cronicidad, ¿no? A veces la gente no sabe, entonces es importante conocer no solo cuáles son nuestros derechos, sino que esto está contemplado y hay profesionales que están dispuestos a acompañar en esta instancia. Ojalá eso fuese así en todos los países de Latinoamérica, no es tan así, no siempre está libre de cargo en otros países, pero particularmente lo que a ustedes les concierne, y sobre todo en Florida, esto está contemplado y es gratuito. Simplemente hay que solicitarlo y hay que pedirlo, ¿no? Ujú. Eh, Vamos a hablar un poco del paciente, vamos a hablar un poco de la persona cuando está en una etapa terminal. ¿Qué puedes Ujú. contarnos acerca del apoyo psicoterapéutico? ¿Cuáles son los miedos, las preguntas? Porque en general, lo digo en mi caso particular, no es en general, perdón, pero lo que yo he vivido es que tiene un alto grado de indefensión, es una persona que está generalmente postrada, que por ahí no se mueve por sí mismo, hay veces que hay que cambiarle pañales, eh, y bueno, es una situación para una persona que tuvo una vida, como casi todos hemos tenido una vida activa, una vida en donde uno era, perdón, el generador de los recursos, el jefe de familia o la jefa de familia, verse en esa situación es un poco deprimente, puedo decirlo, no sé cómo llamarlo. Definitivamente el afrontarse al final de la vida exige que uno tenga que hacer muchos duelos, ¿no? El duelo del lugar que tengo en mi posición social, el duelo que tengo en mi lugar de ser autónomo, el duelo que tengo en el tipo de trabajo que hago, tal vez ya no puedo trabajar, tal vez ya no puedo salir de casa, tal vez necesito ayuda para limpiarme y asearme a mí misma, tal vez necesito ayuda para comer. Esos son todos duelos que uno tiene que hacer y es por eso que el acompañamiento de ese duelo, como todos los duelos en la vida, a veces necesita de profesionales y de personas que están capacitadas para acompañarlo a esa persona. Como vos bien decís, es una situación que plantea múltiples desafíos. Entonces, y una persona se confronta a esa situación con muchos temores. El temor más frecuente es el temor al dolor, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es que no tiene por qué haber dolor. Nosotros contamos con suficientes recursos como para que una persona se asome a ese momento de su vida sin tener que sufrir dolor. Y aún así, si no pudiéramos controlar el dolor, también tenemos herramientas para que esa persona no sufra. Entonces, el primer temor es ese. Otro de los temores que vos traes es el temor de la dependencia. Y con la dependencia se galopa otro tema, que es la dignidad, ¿no? ¿A dónde yo pongo el eje de mi dignidad? ¿A dónde está mi dignidad en juego? Nosotros en cuidados paliativos tenemos abordajes muy particulares también para tratar el tema de la dignidad. La dignidad es una dimensión muy sutil y muy íntima. Cada persona ancla su dignidad en diferentes lugares, ¿no? Y según eso, uno tiene que armar un abordaje para acompañar a esa persona a cuidar su dignidad en los lugares en donde para esa persona son importantes. Por eso es importante consultar a especialistas también, ¿no? Y saber por a dónde. Hay un abordaje específico que se llama terapia de la dignidad, que lidia específicamente con esto que vos traes, que es cómo hacemos para acompañar a alguien que siente que está perdiendo la dignidad en diferentes dimensiones de su vida. ¿Y qué podemos hablar acerca de la familia? Muchas veces la familia eh, sufre en soledad porque no quiere verse vulnerable con el enfermo, porque aparte le da mucho dolor también, ¿no? Estamos hablando de padres, hijos, hermanos, y ver ese tramo final es... no todo el mundo sabe cómo abordar eso, sobre todo si hay niños chiquitos, cómo Ujú, hablar. ujú, Mucha ujú, gente dice, no, no vamos a ir a ver al abuelo porque lo que sea, porque no quiere que lo vean de esa manera. A veces uno no sabe si viene de parte del paciente mismo, o sea, del abuelo, o viene por parte del hijo o la ujú. hija. ¿Cómo trabajas con la familia? La familia es fundamental, sobre todo para nosotros, los latinos, y a ver,
la primer preocupación con todas las personas con las que yo me siento es cómo está mi familia, no quiero que ellos sufran, no quiero que la pasen mal, no quiero ser una carga. Es otra de las cosas que también se plantea. Con lo cual, por eso en paliativos hablamos de la unidad paciente-familia. Yo no puedo separar, cuando yo estoy abordando a un grupo de personas, al paciente de la familia. Esto es absolutamente crucial. Tiene que estar siempre, el abordaje tiene que estar pensado en conjunto. Hay muchas cosas que pueden surgir con la familia. Es importante valorar cómo está cada una de las personas, qué vínculo tienen con la persona que está enferma, cómo organizamos los cuidados. Y lo práctico de lo cuidado es un asunto. Y después está lo más sutil, que es lo emocional. Luego también hay que ver si hay chicos. Y si esos chicos están y van a estar, por ejemplo, si hay alguien que es mayor y que vive en la casa, y en esa casa en donde esa persona vive hay niños, hay que ver también cómo se les da la posibilidad a estos chicos de que convivan con esto. Porque esto también es otro tema. Nosotros vivimos en una cultura en donde estamos tan acostumbrados a negar la muerte que nos parece que el hecho que la tenemos que ocultar, que los chicos no lo vean, que los chicos no participen. En realidad, esto es algo cultural. Durante muchísimos años, los chicos vivían cotidianamente, y todos vivíamos cotidianamente expuestos. Cuidábamos a nuestros familiares en casa, los velábamos en conjunto, hacíamos ritos de despedida, y con el progreso de la medicina y la tecnificación de la medicina, cada vez se fue entendiendo más a la muerte como un fracaso de la medicina, algo que era vergonzoso, algo que había que ocultar, algo que había que sacar de la vista. Entonces llevamos los cementerios lejos de la ciudad para no verlos, construimos muros alrededor de los cementerios para no estar en contacto con ellos, las salidas de las morgues en los hospitales las ponemos en los subsuelos, ¿no? Como si eso fuese algo que nos avergüenza. El hecho de empezar a hablar de estos temas es algo que sana, integra, trae a la luz y ayuda también a procesar. El hecho de encontrar modos de integrar a los chicos. Por supuesto, dependiendo de la edad de los chicos, vamos a ver qué les decimos, cómo se los decimos. Cada edad necesita cuestiones muy particulares y muy puntuales, pero el trabajo con la familia es fundamental. Casi yo diría, cuando yo estoy sentada con una familia, yo estoy siendo el apoyo para que esa familia pueda acompañar en primera fila, ¿no? Es más, yo a veces les digo, es más importante que ustedes estén al lado de él que yo esté al lado de él. Yo les puedo dar a ustedes herramientas para que sean ustedes los que cuiden eficientemente, ¿no? Pero el apoyo a la familia es absolutamente crucial y hay un montón de trabajo para hacer con la familia. Ya te digo, desde lo práctico, pero también desde lo emocional, ¿no? Cómo ayudar a esa persona y a esa familia a despedir de una manera amorosa, ¿no? A alguien dentro de esa familia. Desde tus comienzos, tus estudios, al día de hoy, ¿qué has visto que ha crecido en cuidados paliativos y qué queda pendiente para ti? Uf, las dos, ha cambiado una barbaridad. Cuando yo empecé a trabajar en paliativos era poca la gente. Yo empecé hace 25 años, era muy poca la gente que trabajaba en paliativos. Siempre Estados Unidos, de la mano de Elizabeth Kubler-Ross, y Inglaterra, desde la mano de Cicely Saunders, han sido los dos grandes exponentes del surgimiento de los paliativos en el mundo. Desde esos 25 años hasta acá, ha crecido extraordinariamente. El primer factor, te diría, más importante de crecimiento, cosas que hemos ganado, es que ha crecido en muchísimos lados la legislación, que es considerado hoy un derecho, el avance de todo lo que tiene que ver con el control de síntomas, que se ha vuelto mucho más preciso y mucho más sofisticado, la valoración de lo espiritual como una dimensión que no es acompañar a alguien, no es acompañar a una enfermedad, es acompañar a una persona, y esa persona es mucho más que una enfermedad. Entonces la mirada ha ido creciendo en torno a qué dimensiones de la persona acompañamos, y se ha vuelto mucho más integral el acompañamiento con el curso de los años. Entonces eso ha progresado mucho. Y también ha progresado mucho, debo decir, en los últimos años el acompañamiento no solo a lo oncológico, que fue el inicio de los paliativos, sino a toda la cronicidad. Y hoy por hoy el gran foco de los paliativos es la cronicidad avanzada, ¿no? Ese es el gran foco. ¿Qué queda? Queda una barbaridad todavía para crecer. Queda muchísimo para crecer en paliativo pediátrico, en principio. Uf. Es una población a la que queda muchísimo por crecer. Y luego queda por
crecer en la provisión de recursos. Una cosa es tener la ley y otra cosa es que eso baje e impacte sobre la población, ¿no? Faltan profesionales, faltan recursos, faltan nombramientos, falta iniciar toda una conversación en torno a la eutanasia, que recién se está empezando a abrir en algunos países del mundo, sobre todo en Latinoamérica también, pero esto es algo que nos debemos esa conversación, ¿no? Acerca de, bueno, a ver qué sucede con aquella persona que con absoluta lucidez y claridad solicita que se le adelante la muerte, que es algo que los cuidados paliativos no contemplan. Los cuidados paliativos, es importante la aclaración, no adelantan la muerte, acompañan a una muerte que es entendida como un proceso natural, ¿no? Pero no estamos hablando de eutanasia, no estamos hablando de nada de esto cuando hablamos de paliativos. Entonces hay mucho para crecer y sobre todo en la provisión justa y real. En Argentina recién ahora estamos deseando y peleando para lograr la ley nacional de cuidados paliativos que increíblemente todavía no tenemos. Y en Latinoamérica queda muchísimo, muchísimo por crecer, ¿no? Así que todavía tenemos largo, largo camino por recorrer, pero es real que hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Así que eso es la buena noticia. Ojalá Bueno, continuemos por esa vía. ojalá, ojalá, como tú dices, se naturalice el tema y empecemos a ver a la muerte como parte de un proceso y no tengamos que, o sea, no solamente médico, es algo que tiene que ver con lo social, con lo, como tú dices, lo espiritual, con un tema de familia, de clan, de vida, es parte de la vida. Y hasta que nosotros no podamos aceptarlo como tal, ni siquiera se puede hablar. Es que este es el Entonces, tema. Sí, es absolutamente como decís. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo. Que uno podría decir, bueno, a ver, pero ¿por qué es necesario? No, no, la verdad es importante porque tenemos tanto miedo frente a esto, que lo que hacemos es negarlo. Hacemos de mm, cuenta que eso no existe, no nos va a pasar nunca. Entonces, el empezar a abrir una conversación en torno a esto nos empodera en saber, a ver, ¿qué cosas me preocupan a mí? ¿Qué debería tener en claro? ¿Cómo debería prepararme para ese momento? ¿Cuáles son las cosas que tengo que priorizar? No, prepararme en relación a cómo yo estoy viviendo mi vida hoy, en lo personal, pero también prepararme desde los recursos, qué cosas tendría que tener listos, qué papeles tendría que tener ordenados, tendría que hablar con un escribano, con un abogado, tengo disponible la información si a mí mañana me pasara algo. Mi familia tiene la información disponible para poder ejercer mi sí, voluntad. totalmente, la prevención, lo que tú dices, o sea, es ni siquiera La- pensar en algo que inevitablemente nos va a pasar. Así y no que, como algo lejano, y no como algo lejano. Bueno, decir, bueno, a ver, pero si esto te pasara mañana, ¿no? ¿Vos tenés una directiva anticipada? Que diga yo, si me pasara algo, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces, por eso estas conversaciones son tan sanadoras, van en la dirección correcta, ¿no? Porque lo que ayudan es a bajar el temor, que es un temor universal, el temor a la muerte, pero bajar el nivel de negación que produce, ¿no? Que, la conducta de huida. Entonces, como esto me resulta tan terrible, ni siquiera hablo del tema, ni lo pienso, ni me preparo, ni nada, lo cual así que cuando llegamos a ese momento es un desastre, tenemos un montón de cosas que no tenemos organizadas, es mucho más difícil, se vuelve todo mucho más difícil. bueno, Mariana, yo te agradezco mucho esta comunicación y es un tema tan amplio que me parece que va a dar para una parte 2 si nos proponemos, para entrar un poquito más en tema. Te mando un beso muy Encantada. grande Muchas y gracias. no, Lo gracias a mismo vos. para ustedes. Lo mismo Gracias para a vos. ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Cuídate Gracias. mucho. Bye. Cuídate. Saludos de Argentina. Adiós. Gracias.